¿Por qué? Porque siempre realizaba la voluntad de Dios. Porque a pesar de que fue difícil llevar a cabo su misión. Entonces, vamos a escuchar a San Daniel Comoni. Yo me llamo Daniel y fui proclamado santo por la gracia de Dios en el año 2003 por el Papa Juan Pablo II, que también me beatificó. Yo quise hacerme presente ante ustedes para contarles mi vida, para contarles por qué soy santo, porque dignamente pienso yo que soy, pero así me lograron. Soy santo por la gracia de Dios. Yo nací en 1831 en un pueblito muy pequeño de Italia que se llamaba Lemone sul Garda. Yo nací en una familia muy pobre. Yo soy el único de los que sobrevivió de todos mis hermanos. Todos mis hermanos murieron cuando yo estaba pequeño. Y desde niño siempre fui muy apegado a mis padres. Siempre fui muy obediente a lo que ellos me decían. Éramos muy pobres, así que sufrimos de muchas carencias. Y por nuestra misma pobreza fue que murieron todos mis hermanos, porque no teníamos dinero para ir al doctor, para que se atendieran. Entonces, si alguien se enfermaba, moría. Y eso le pasó a mis hermanos. Cuando yo era muy joven, pues decidí entrar a un colegio, y en ese colegio particularmente yo escuchaba muchas historias sobre las misiones, sobre lo que era ser un misionero. Cada vez que llegaba alguien de mis hermanos del colegio, obviamente de los que tenían más años, de los que tenían más experiencia, que contaban sus anécdotas de cómo era la misión, yo podía ver aquella luz en su cara, aquel brillo, cómo con tanta pasión contaban, con tanto amor contaban esas historias y esa satisfacción que les daba poder llevar a Cristo a los demás, a las regiones donde nadie los conocía. Y fue algo que hizo que fuera creciendo la semilla de querer ser misionero. ¿Sí? Yo pasaba el tiempo meditando, estudiando, fui creciendo poco a poco. En ese colegio yo estudié filosofía, también estudié teología y me hice sacerdote, gracias al ejemplo del Padre Maza. Y ahí, en ese colegio, yo le juré a nuestro Padre Maza: yo voy a entregar mi vida a las misiones del África, que era donde nuestros hermanos de ese colegio iban. Todos los días yo escuchaba cosas sobre África y era algo que me llenaba el corazón, que tocaba lo más profundo de mí. Y yo le pedí al Padre Maza: yo voy a ir a las misiones del África, me canso, ahí dejo mi vida. Y así fue. Y tiempo después, cuando ya me quedé sacerdote y que terminé mis estudios, pues nos fuimos a África en ese primer viaje. Y nos fuimos con otros 5 compañeros sacerdotes. Claro que siempre con la fe en Dios. Yo nunca dudé de él, porque yo siempre supe desde muy pequeño que él estaba conmigo. Yo lo podía sentir en cada etapa de mi vida, en cada situación, en la felicidad, en la tristeza, en mi pobreza. Yo sentía a Dios. Yo nunca dudé de él. Pero aquella primera experiencia en África fue muy dura. Para empezar, tuve que separar de mis padres. Que ya no tenían nada, y mis hermanos habían muerto, y encima de todo, provocarles el dolor de que su último hijo se fuera lejos a una tierra extraña donde no había nada, donde nadie hablaba tu lengua, donde no sabías si de un momento te iban a matar. Pero así es esto. Yo decidí tomar mi curso y adentrarme en la aventura
con Jesús. Y en ese primer viaje, uno de nuestros compañeros murió. Y yo le decía a Dios, Dios, es que esto no es lo que me contaron mis hermanos, esto no es lo que yo esperaba. Qué difícil, estábamos solos en la selva. Nuestro compañero de años había fallecido. Aquel que creció con nosotros en el instituto, que jugaba con nosotros, que lo vimos crecer, había fallecido. Dios, esto no era lo que estaba hablando en realidad. Esto no era lo que yo escuchaba de las lecciones. Pero siempre había una pequeña niña que siempre me decía, tranquilo, yo estoy contigo. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, me ayudó a continuar por la obra del Señor. Mi vida no fue fácil. Siempre hubo cosas que se oponían a que yo hiciera la voluntad de Dios. Incluso entre mis mismos hermanos. Cuando yo regresé en el primer viaje de África, resulta que nos expulsaron del colegio. Aquel que yo no lo veía, ya no me veía como un hermano. Y tuve que seguir yo solo el camino. Y así fuimos haciendo muchos viajes a África, evangelizando a las tribus, porque eran tribus. Entre leones, leopardos, elefantes. Así es el África, con la relación de la pobreza y a nosotros amigos partíamos. Y cuando yo regresé a Europa, decidí buscar a los principales prelados, a las figuras importantes de la iglesia, para pedirles apoyo, tanto material como espiritual, que la iglesia explicara en África. África era un continente desconocido. Y así, una cosa por la otra, fuimos trabajando arduamente y llegué a ser teólogo de uno de los obispos del Concilio Vaticano I. Ahí yo sugerí un documento que hablaba sobre las principales preocupaciones de la iglesia en África. Fue el primero, fuimos los primeros en hablar al mundo sobre África. Y es así que poco después deciden nombrarme vicario del África Central. Y poco tiempo después, pocos meses, deciden nombrarme el Papa, deciden nombrarme obispo. Por eso es que me deciden obispo del África Central. Fundamos una congregación de misioneros, tanto de varones como de mujeres. Y ellos han estado hasta nuestros días, hasta los días de ustedes. Hoy son miles y miles de misioneros comunitarios en toda África y en todo el mundo. Yo, pues morí ya a los 50 años de edad, rodeado de mis hermanos misioneros, que pues yo tuve como a mis alumnos, yo mis maestros, yo morí primero de ellos y muy satisfecho, porque toda mi vida la dediqué, la entregué a las misiones. Era mi sueño, era mi vida, y Dios me permitió vivir la plenitud en la misión de la vida. Esa es, en breves palabras, mi vida. San Daniel Omar. Que hizo ser misionera para llevar la misión a sus mismas comunidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor para un misionero era difícil, en algunos lugares era difícil aprender el dialecto, era difícil las costumbres de la comunidad. ¿Y qué hizo? Pues decidió ya prepararse para darle el ejemplo a sus hermanos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Santa Teresita del Niño Jesús. Profundamente humilde, encontré el amor, la clave de la existencia humana. Viví en el inmenso dolor de la oración y en los pequeños actos realizados con amor, todo en un punto y enseñanza. Por mucho